¿A qué hora se tiene que marchar la mayoría de la gente? Como muy tarde a las 2. Vale. Acabaremos a las 2. Es la minoría, ¿no? La mayoría no ha dicho nada. ¿2 y media a lo mejor? Bueno, podemos hacer preguntas, acabar y dejar espacio para preguntas después de las 2. ¿Vale? Bueno, ¿habéis soñado esta noche con el Regespag, el Movispag, el Antespag, con los planetas, con los arquetipos? Vale. Bien. Hemos visto que, por tanto, la materia simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo en los otros 3 niveles del ser humano, pero también desde el nivel biológico de la materia, debido a malos hábitos, pues podemos cometer ciertos errores por ignorancia y causar problemas desde el propio nivel de la materia. Por eso hablamos de la importancia de la alimentación, los drenajes, la limpieza de colon, la dieta sobre todo 80-20, 80 alcalino y 20 ácido, con el consumo de agua, por lo mínimo 1,5 litros a 2 litros diarios, y las prácticas de respiración. Hay que respirar cada día por lo menos 15 minutos de una manera profunda para oxigenar el organismo, la sangre y al mismo tiempo vitalizar el cuerpo etérico. De manera que tenemos que evitar cometer errores que tendrán su impacto en el cuerpo físico desde el propio nivel de la materia. Pero hemos visto que la materia refleja el siguiente nivel superior, que es la energía. Cuando la energía también está bloqueada, la energía circula en exceso o la energía circula en defecto, tenemos problemas. Cuando tenemos mucha energía, nos quemamos. Cuando tenemos poca energía, nos debilitamos, y cuando tenemos un bloqueo, pues acabamos enfermos. De manera que la energía siempre está circulando. Esa es una de las características universales de la energía. La energía siempre está en movimiento, perpetuamente, eternamente. Cuando la energía se estanca, viene la enfermedad y la muerte. ¿Qué ocurre con la circulación de la sangre? Si la sangre se para en algún lugar y deja de circular, tenemos entonces un trombo, tenemos la gangrena. De manera que la energía está en eterno movimiento, y así es como tiene que funcionar. Pero esa energía circula a través de canales, a través de tubitos energéticos, lo que se llaman biocircuitos o meridianos en medicina china, o nadis, según la medicina china, según el Ayurveda. De manera que por eso es tan saludable el ejercicio, el movimiento, porque ayuda a desbloquear partes de nuestra musculatura, de nuestros ligamentos, porque la energía se queda ahí bloqueada. Por esos beneficios de la osteopatía, beneficios de los masajes, de la quiropráctica, de la columna. ¿Por qué? Porque todo eso hace que esos bloqueos de la energía que se anclan en el organismo, en la musculatura, hay mucha energía por aquí, ¿eh? Eso es buena señal. Por eso tenemos que entender que la energía está en eterno movimiento, y malo si se para.
De manera que cuando tenemos problemas en el nivel de la energía, entonces automáticamente pues eso se condensa como el agua en hielo, se condensa, se refleja, se materializa, se concreta en la materia, automáticamente, porque la materia es un reflejo de la energía. Y a su vez la energía depende de la información. Ayer vimos que si la enfermedad se puede considerar un bloqueo en la energía, un trastorno en la circulación equilibrada de la energía del ser humano, también la enfermedad se puede considerar un trastorno de la información. Cuando la información que circula por todo el organismo sufre también un cambio, sufre una transformación a través del ruido del mundo externo o del propio ruido interior, a través de las altas frecuencias que emitimos con las emociones negativas, a través de las altas frecuencias emitidas por los pensamientos. Eso es más tóxico que la propia alimentación. Son altísimas frecuencias capaces de provocar bloqueos en los cuerpos del alma, en el cuerpo mental, emocional y etérico y físico. Eso contamina, nos contamina y contamina a los demás. Contamina los ambientes. De manera que la contaminación del planeta simplemente es un débil reflejo de la contaminación que está ocurriendo en el planeta a nivel emocional y mental. Lo que vemos es una diminuta fracción de la tremenda contaminación que hay a nivel mental y emocional. Por eso todos los grupos espirituales se reúnen, hacen meditaciones en la luna llena, la luna nueva, en otras festividades, para trabajar en grupo y disolver todos esos egregores, esas formas mentales y emocionales que son una gigantesca carga que pesa sobre la pobre humanidad. Todo trabajo espiritual disuelve esos espejismos, esas ilusiones. Y eso es un enorme servicio que la jerarquía demanda a todos los buscadores de la verdad. Principalmente hacerlo en grupo. El trabajo de la nueva era es un trabajo en grupo. Los grupos tienen que trabajar de manera unida. Es el primer punto del trabajo de un grupo, de cualquier grupo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Es que el tema de la brujería es solamente una meditación de luna llena. Y preguntaban si realmente cuando esas energías tan densas están ahí en un grupo o con el trabajo mejor de electricidad. Por supuesto que se puede disolver, igual que se han creado, como la energía sigue al pensamiento, también se pueden disolver perfectamente. Por eso es un trabajo y un servicio que hacen muchos grupos espirituales. Yo conozco grupos que van por los grandes almacenes, por el Corte Inglés, trabajando con el sonido, disolviendo formas mentales a través de la visualización. Gente que va a cementerios, gente que va a lugares donde ha habido muchos accidentes de tráfico y hace un trabajo subjetivo, anónimo, y hacen un buen trabajo. De manera que el servicio es muy amplio, simplemente es la manifestación de un compromiso con el plan de Dios, donde lo sintamos. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo, no todo el mundo tiene que enseñar, ni todo el mundo tiene que curar. Uno puede hacer servicio en cualquier parte, pero sí que en esta nueva era se nos está aconsejando encarecidamente que lo hagamos todo en grupo. Para crear cualquier grupo se necesitan tres cosas, puesto que la ley del 3 es una de las leyes más importantes que rige las leyes de la consciencia, de lo que hoy hablaremos. Por tanto, existe una ciencia que se llama la ciencia de los triángulos. Para que funcione cualquier grupo, para cualquier buen motivo, se requieren tres cosas. Se requiere unidad, se requiere meditación y se requiere servicio. Sin estos tres puntos, un grupo no puede formarse, no puede consolidarse y desaparecerá al poco tiempo. ¿En qué consiste? La unidad es que entre los miembros de ese grupo haya una buena amistad, que sean primero amigos, de corazón, que no haya crítica entre ellos, y si hay crítica, en privado y constructiva siempre,
que haya un profundo y sincero amor entre todos los miembros del grupo. Si no hay unidad, no se puede crear ningún grupo. Un grupo es tu segunda familia. Es tu familia. Por tanto, tiene que haber un profundo y sincero amor entre todos los miembros del grupo y apartar cualquier elemento de crítica que pueda atentar contra la unidad del grupo. Eso es lo más importante en cualquier grupo. Pero ese grupo tiene que hacer meditación y todos tienen que hacer la misma meditación, la que ellos elijan. Pero tienen que hacer una meditación. Puede ser individual o puede ser grupal, pero tiene que ser periódica. Las meditaciones, para que sean efectivas, tienen que seguir el séptimo rayo, la ley del ritmo o la organización. Por tanto, tienen que ser periódicas, en momentos cíclicamente rítmicos. Meditaciones semanales, meditaciones en luna llena o en luna nueva, meditaciones mensuales. Tienen que ser rítmicas siempre. La ley del ritmo, el séptimo rayo, se tiene que aplicar continuamente en la vida espiritual. Con el séptimo rayo se pueden alcanzar los niveles más elevados de espiritualidad. El séptimo rayo se llama, como sabéis, el rayo del orden, del ritmo o de la magia ceremonial. Por tanto, tiene que haber ritmo en los encuentros de grupo, mensuales, semanales o en momentos cíclicamente asociados a la luna llena, luna nueva, por ejemplo, en los equinoccios y solsticios cada 3 meses y ritmos también anuales. Por tanto, toda la gente del grupo tiene que hacer la misma meditación. Todos, sin excepción, la misma meditación. Y luego, finalmente, ese grupo tiene que hacer un servicio a la sociedad. Lo que el grupo decida. Entre todos. Lo que todos quieran y lo decidan entre todos. Pero el grupo, si no hace un servicio a la sociedad, no puede durar. Solo mantiene a la gente unida el trabajo, el servicio. Reunirnos periódicamente para estudiar, eso solo dura un tiempo. Solo el trabajo une a la gente. También, por supuesto, el trabajo es una fuente de conflictos, pero al mismo tiempo es una fuente de aprendizaje. Aprendemos en el trabajo unidos a limarnos, a quitar los ángulos. Todos tenemos muchos ángulos, tenemos que redondear todos esos ángulos hasta que al final no friccionemos unos con otros. Si yo tengo un ángulo y tú tienes otro ángulo, friccionamos, pero al final, después de darnos 100 veces tú y yo en el codo o en el hombro, acabamos los dos redondeados. Y eso se puede mantener cuando trabajamos por algo superior a nosotros. Cuando trabajamos y nos unimos para hacer algo superior al propio grupo, que es hacer algo útil por la sociedad, entonces los miembros se mantienen unidos, meditan juntos y progresan juntos, porque una de las 7 leyes del alma es la ley del progreso grupal, se progresa en grupo, no individualmente. Y finalmente, ese grupito de personas de buena voluntad, si demuestra con el paso del tiempo que está unido, que hay amor entre ellos y que tienen un trabajo interior unido y hacen algo útil por la sociedad, ese grupo con el paso del tiempo es utilizado inevitablemente por la jerarquía. Los maestros utilizan ese grupo para distribuir las energías al mundo. Pero antes tiene que demostrar su utilidad. Un grupo para estudiar solamente no es utilizado por los maestros. Solo es utilizado cuando sirve a los demás, a la sociedad. Los maestros no buscan estudiosos, buscan personas que se comprometan a ayudar a los demás y lo hagan de manera práctica y efectiva. De manera que así funcionan las cosas. Por eso muchos grupos nacen y se disuelven al poco tiempo. Porque no siguen la ley del 3, no siguen las leyes de la consciencia. Son leyes que nos han dado
todos los grandes maestros durante miles y miles de años y han demostrado su experiencia, su utilidad. Bien, vamos entonces... Sí, perdón. Después le contaremos algo. Pero en el tema este de la unidad, por lo que hemos estado experimentando, cómo podrá ser. Pero es como que necesitamos de entrenar dispuestos al mismo nivel de compromiso. Correcto. Porque si no estaríamos... Correcto. Entonces, eso no rompe esa unidad. Siendo de entrada, teniendo claro que hay diferentes niveles de parte de las personas. Es compatible y eso pasa en todos los grupos. Hay gente siempre en todo grupo muy comprometida, gente menos comprometida y gente todavía un poco menos comprometida. Pero la unidad en el grupo, eso es lo que no se puede romper. Tiene que haber amistad, lo primero, entre todos los miembros del grupo. Tiene que haber compañerismo, tiene que haber amor, afecto, ganas de ayudarse mutuamente. Si nos enteramos que un hermano del grupo pasa una necesidad, tenemos que ayudarlo a él primero que a la sociedad. Nuestro grupo es nuestro primer laboratorio. El grupo es nuestra familia. Intentar servir a la humanidad con mayúsculas, sin antes servir al grupo, es un espejismo. Intentar curar a la humanidad, hacer sanaciones para la humanidad, cuando somos incapaces de ayudar a nuestro hermano de grupo, es otro espejismo. De manera que en el camino espiritual hay muchos espejismos, pero bueno, forman parte del entrenamiento. Y vamos aprendiendo también. No todo el mundo nace con un alto nivel de conciencia, entonces tenemos que pasar a veces pues por espejismos y ilusiones que forman parte también del entrenamiento, así crecemos. ¿Tienes en algún grupo de algún tiempo, por lo que sea, por circunstancia, hay una decisión? ¿Hay parte del grupo que... Evidentemente, los grupos sufren crisis, igual que las personas, y pruebas. Entonces, a veces los grupos, pues debido justamente a ciertos niveles de vibración diferentes, el grupo se extiende. No pasa nada. ¿Puede venir también Un grupo lo forman... una persona que haga... Sí. Un grupo lo forman 3 personas. Con 3 personas tenemos ya un grupo. Es mejor tener un grupo de 3 personas avenidas que tener un grupo de 100 personas mal avenidas, porque eso no es un grupo. Acordaros de las palabras de Cristo. Allí donde estéis 3 personas en mi nombre, allí estaré en medio de vosotros. Y eso es una realidad para los grupos de sanación. De manera que es solo el servicio a los demás. La entrega a los demás lo que hace que el grupo sea efectivo y que al mismo tiempo el aprendiz de sanador se sane a sí mismo. Ayudando a los demás, nos sanamos. Lo que recibe un sanador es espectacular. Sin buscarlo, lo recibe. Quien lo busca, no lo recibe. Y quien no lo busca, lo recibe. De manera que muchas veces la espiritualidad es más sencilla de lo que pensamos nosotros. Nos complicamos mucho la vida. Y a veces en lo más sencillo, en lo que nos han dicho todos los maestros durante miles de años, pues como es tan sencillo, amaros los unos a los otros, como yo os he amado. Como eso es tan complicado para nosotros, si no lo practicamos, pues pensamos que tenemos que hacer meditaciones muy profundas, tenemos que hacer muchos mantras, ¿no? Y lo más sencillo se nos pasa. ¿Dónde está el maestro? Está en tu vecino. Está en tu hermano y hermana de grupo. Ahí está el Cristo, ahí está el maestro. Y eso hay poco a poco que sentirlo. Y las personas que se entregan a la sanación, poco a poco eso lo empiezan a sentir en su corazón. Y poco a poco empiezan a sentir energías formidables. Energías que nos desbordan. Un amor que se escapa de nuestra piel. Pero para eso tenemos que entregarnos al trabajo, al servicio. Yo en la conferencia nos comentaste que pasó por el primer trabajo que tenemos que realizar cada grupo en la familia. La llevas contigo en tu corazón, tu familia.
Por eso cuando tú haces un trabajo espiritual en grupo y vuelves a tu familia también recibe toda esa energía. Por eso es un hecho demostrado que poco a poco tu familia empieza a mejorar, empieza a estar mejor tu familia, empieza a haber menos conflictos, más armonía, más paz en tu familia, a medida que tú vas trabajando en el camino espiritual. No hace falta que ellos vayan al grupo, a tu grupo. Tú a ellos le transfieres y le comunicas toda esa paz interior, esa sanación. Tu familia irá mejorando, irá cambiando. Sí, primero es la familia y luego el grupo. Primero es la familia, que es nuestro primer grupo, y luego es el grupo. Es mejor en grupo. Uno lo puede hacer individualmente, pero la potencia que adquiere un grupo es una progresión geométrica por el número de sus miembros. 10 personas en un grupo focalizados en un acto de buena voluntad no son 10 personas, es 1 por 2, por 3, 6, por 4, 24, por 5, por 6 y se va multiplicando, de manera que tiene efecto multiplicador. Por eso la potencia espiritual de un grupo, que se cuenta en progresión geométrica. No. La conciencia es no local. La conciencia no tiene una ubicuidad en el espacio. Allí donde pones tu pensamiento y tu conciencia, allí viaja la energía. ¿Estamos viendo? Viaja la información y viaja la energía. Por eso, lo más importante es las herramientas internas, las herramientas subjetivas. Sin olvidar, por supuesto, todo lo demás. Pero el nivel más alto está siempre en el nivel de la conciencia. Claro, a veces, digamos, la ubicación en la que está un grupo no es la más adecuada, pero también el propio grupo va formando su propio egregor. De manera que, igual que nos sentimos bien en una catedral, nos sentimos bien en la mezquita, nos sentimos bien en un santuario o en una ermita, porque allí a lo largo de los años se ha ido creando un egregor y existe allí y vive permanentemente, y cuando uno entra en contacto con ese egregor en esa catedral o en esa ermita, instantáneamente entra en una paz interior. El lugar donde se reúne un grupo se convierte al cabo del tiempo en un lugar sagrado. Por eso es importante que el grupo coja finalmente un lugar en el que se pueda reunir siempre, en el mismo lugar. Porque eso se irá cargando magnéticamente, y se irá formando un egregor sagrado y positivo, que ayudará a todos los miembros del grupo a entrar en sintonía rápidamente con las energías divinas. Entonces hay egregor de energía. Claro. Hay de los dos. Que un egregor era solo energía negativa. No, los egregores, por supuesto, son también positivos. Es un egregor. Lo dijo al principio. Un egregor es un ser que forman las personas a niveles sutiles con sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, sus intenciones. Eso, con el paso del tiempo, va generando un ser de energía, que depende de la potencia de sus constructores, puede durar desde unas horas a siglos. Por eso hay lugares sagrados durante miles de años y lugares malditos durante miles de años, según el egregor que se ha construido. Por eso, todos los aspirantes espirituales y aprendices de mago, lo sepan o no, están creando egregores. Y esos egregores tienen influencia en los seres humanos. De manera que se crean simplemente, lo sepamos o no. Pero esos egregores
que existen en el planeta tienen su influencia y su impacto en el mundo, tanto en un sentido como en otro. Por supuesto. He dicho que todo pensamiento, pero esencialmente toda emoción, toda pasión, miedo, horror, celos, venganza, todo eso forma finalmente un egregor de la calidad de esos propios pensamientos y deseos y emociones. Y eso durará más o menos tiempo dependiendo del poder con el que fueran creados esos egregores. Entonces, por ejemplo, cuando hay el tsunami... Los accidentes de este tipo, a nivel geológico, a nivel sísmico, son fruto de las acciones humanas, de los deseos humanos, de los pensamientos humanos. No son fortuitos. Son la manifestación o condensación última de los pensamientos y emociones y deseos humanos. Esas fuerzas, a través de la ley del karma, trabajan y se manifiestan de acuerdo a la ley de causa y efecto. Todo eso lo viene a la ley del karma. Entonces, cuando un gran ser es capaz de visualizar hasta los estadios últimos de las causas por las que se producen esos acontecimientos, él sí que puede entender por qué se producen esas cosas. Pero eso no es casual. No hay nada casual en la vida. Todo obedece a causas. Existe la causalidad, no la casualidad. ¿Por qué no se distribuye un poquito el campo? Nos parece un poquito de todo. Es que es verdad, si hay los seres espirituales... Bueno, tú no sabes todavía lo que le espera a Occidente. Claro, bueno, si a lo que le espera... Estás hablando del pasado, pero no sabes todavía lo que espera a Occidente. Y a lo mejor eso es un juicio nuestro, ¿no? En nuestro punto de vista, pero a lo mejor ellos es lo que les hace falta para llegar al amor, para llegar a la solidaridad, para llegar a un montón de cosas que a lo mejor de tu juicio, o sea, de nuestro juicio eso es malo, a ti te parece malo, pero a lo mejor es lo que ellos necesitan, es cuando te viene una desgracia. Bajo tu juicio puedes pensar, ay, no sé cuándo, pero a lo mejor es una oportunidad de cambio, es una oportunidad para crecer, para sentir el amor. Pero seguramente hijos del amor, yo he estado en la India y realmente amor y verdadera servicio, la servidumbre que hablamos en la India. Y no tienen nada, sin embargo, ahí se nota el amor que desprende, entonces... Pues ¿no te parece que ya van ganando mucho, que tienen ese amor aunque tengan la y no tenemos amor? ¿Qué es más importante? Hombre, el amor, pero es que es eso, si hay una justa debería de haber un poquito de todo. Es que ignoramos Bueno, pero mucho. Tenemos que poco a poco, pero es mi opinión, según nuestra... tenemos poco a poco que ir elevando nuestro punto de vista y ver las cosas poco a poco como la ven los grandes iniciados y los grandes maestros del planeta. Para los grandes maestros, y lo dicen claramente, la forma humana no tiene casi importancia. Lo que tiene importancia realmente es el alma humana, la evolución del alma humana, que dura millones de años. Una personalidad que dura unos poquitos años, desde el punto de vista de la vida del alma, tiene muy poca importancia. Eso, para la persona común y corriente, puede resultar muy duro. Pero es que un maestro es capaz de ver los dos niveles. Un maestro es capaz de ver la vida inmortal del alma y también puede ver los asuntos de la personalidad. Y él sabe, él está viendo las dos películas. Nosotros solo vemos una película, con lo cual estamos viendo nada más la mitad de la realidad, la mitad de la versión. Pero él ve la versión completa, con lo cual su punto de vista es un punto de vista muy amplio. Por eso todas las escrituras con respecto al tema de las desgracias o las muertes, dice los sabios, el sabio no se aflige ni por los vivos ni por los muertos, porque sabe, entre otras cosas, que la muerte no existe. Es un espejismo la muerte. El alma jamás puede morir. El cuerpo, evidentemente, está sujeto a la enfermedad, al deterioro y la muerte. Entonces, dentro de la sanación también tenemos que ir adoptando poco a poco este punto de vista de los maestros, porque muchas veces
la persona enferma, por más que intentemos ayudarla, acaba muriendo. Y eso es sanación. La muerte es una sanación. Cuando el alma está ya aprisionada y es prisionera de la propia personalidad y del cuerpo, el alma está horrorizada. El alma solo quiere liberarse de ese cuerpo gastado, deteriorado, enfermo, que ya no le sirve. Por tanto, el alma retira su hilo de vida del corazón y se va, contenta de no estar ya prisionera de ese cuerpo. Aquí en Occidente el tema de la muerte no lo hemos entendido. Por eso hay tanto sufrimiento por el apego al cuerpo humano. De manera que poco a poco tenemos que ir adoptando el punto de vista de los grandes seres, de los grandes iniciados. Por eso es bueno estudiar sus palabras, estudiar sus mensajes, sus escrituras, sus revelaciones, para ir viendo cómo son las cosas en la película completa. Entonces muchas cosas que ahora nos parecen injustas, luego entenderemos por qué suceden y cuál es su verdadero lugar dentro del gran esquema de las cosas. Cuando él ve a Dios la misma situación social, una persona vive algo de su infancia y luego eso te calma. No, Y tiene que resolver ahí. simplemente es una situación no resuelta. No la resolvimos en la infancia y esa situación aparece normalmente siempre a los 28 años. Todas las situaciones importantes de nuestra vida se repiten a los 28 años. ¿Cada 28 o...? Cada 28 años. Que es un ciclo de Saturno. De manera que si hacéis un balance de los sucesos importantes de vuestra vida que os han marcado y hacéis las cuentas, esas situaciones se suelen repetir más o menos a los 28 años y también en menor grado a los 14 años, que es un ciclo de medio Saturno. Y esto podéis hacer el experimento, hacer una relación de estos sucesos y luego hacer las cuentas, hacer un ciclo de 28 años y veréis cómo muchas situaciones se vuelven a repetir. Solo dejan de repetirse cuando se solucionan y se integran completamente. De todas maneras, en situaciones infantiles, en el que nosotros todavía no éramos capaces de integrar en nuestra psique, ya os he dado un pancresto que os puede ayudar muchísimo, que es la luna, Regespag. Regespag puede ayudar a integrar esos traumas, esas situaciones no integradas. También hay la flor de Bach, la estrella de Belén, que también puede ser muy útil para integrar situaciones traumáticas de la infancia o de cuando estábamos todavía en el vientre de nuestra madre. Bueno, puede tomar, digamos, puede hacer terapia, puede tomar homeopatia, puede tomar flores de Bach, puede utilizar muchísimas técnicas para integrar todas esas cosas. Puede hacer constelaciones, pero si esa experiencia no la integra, se volverá a repetir de manera parecida a los 28 años. Será distinta, pero pasará por una experiencia parecida, traumática. Experiencia parecida, he dicho, o traumática. No que se repita exactamente el suceso. O puede repetirse en su vida, yo he querido terapeutas que lo vives próximo a ti y que ponerlo. Bien, pues como terapeuta, pues tienes que hacer todo lo posible por esa persona. Todo lo que se te ocurra. Siempre uno puede rezar por los demás. ¿Perdón? Claro. Eso es trabajar con la conciencia. Pues hemos dicho que el trabajar con la conciencia es el método más elevado. Todo
todos los sistemas o procedimientos que trabajan con la consciencia, finalmente son los métodos más elevados. Esa experiencia traumática no está en el pasado, está aquí contigo, aquí y ahora. Está aquí instalada en el tallo cerebral, en el cerebro reptil se ha instalado. Tú esa experiencia puedes volverla a revivir en tu propio pensamiento y darle otro final, otra interpretación. No tiene por qué ser la misma, con el mismo final. Tú puedes darle otra interpretación y otro final, aquí y ahora. Y eso curará el pasado. Porque la conciencia no es temporal. Ni es local ni es temporal. Por eso todos los traumas y conflictos no están en el pasado, están aquí y ahora contigo. Y eso se puede sanar sanándolo aquí y ahora. Sanando eso aquí y ahora, sanas el pasado y sanas el futuro. Porque todos tus linajes, tus generaciones, tus herederos, no tendrán ese problema, como trabajan las constelaciones familiares. Sino eso se perpetúa y lo heredan tus sucesores. Por eso el trabajo más importante de sanación es en el nivel de la consciencia. Y hay muchas herramientas, hoy daremos unas cuantas, pero es un trabajo personal de investigación y sobre todo de práctica. La pequeña práctica hace al maestro. Y para eso, cuando entramos en el mundo de la consciencia, tenemos que empezar a derribar creencias limitadoras. De tener una ventanilla así, hemos de empezar a ampliar la ventana. Porque si creemos que es posible, será posible. Para entender incluso la persona que tiene el daño en profundidad, tenemos que llegar a comprender que esa persona hace su papel. Por supuesto. No hay nada casual en la vida. ¡Hola! No te parecía un favor, porque dice una compañera, esos que están, o los que estamos en este momento, que han creado el conflicto, están haciendo también su papel para que tú despiertes. Cualquier conflicto solo se resuelve en el corazón. Todo conflicto, todo problema solo se resuelve en el centro cardíaco. De hecho, en los cursos de sanación, siempre cualquier problema, cualquier conflicto se lleva siempre a tu propio corazón. Lo armonizas ese problema a través de la visualización y devuelves ya ese conflicto, esa imagen, la devuelves al corazón del paciente ya armonizada. La armonizas en su propio corazón y luego se envía al alma. Porque en el alma se resuelven todas las cosas. Exactamente. Por eso ya hemos dicho que inevitablemente, para entender lo que es la sanación con mayúsculas, hay que tener muy clara y cómo funciona la ley del renacimiento y la ley de causa y efecto. Porque si no, no entenderemos muchísimas cosas. Y nos escaparán muchísimas cosas. Entramos ya pues. Sí, la pregunta, Andrea, cuando estaba hablando, lo que está diciendo también, ¿cómo se llama? El griego. ¿También lo podemos formar en casa? Donde quieras. De hecho lo estás formando. Cuando nosotros tenemos en casa un pequeño altar con los maestros de nuestra devoción, tenemos nuestra velita, nuestro incienso, y hacemos nuestros pequeños rituales, allí se está creando ya un egregor. Ese egregor nos irá ayudando y nos hará más fácil nuestro progreso espiritual. De manera que allí donde estás tú, la tierra que pisas puede ser sagrada, si tú así lo quieres, donde estés. No hay ningún lugar sagrado. ¿Creéis que es menos sagrado el servicio que el dormitorio o la cocina? No.
Es que hay, en algún lugar no está Dios. Si Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Pero tú tienes que verlo. Tienes que acordarte de Él. Si no te acuerdas de Él, no existe. Por tanto, allí donde estés, ese lugar puede ser sagrado, según tu conciencia. Y cuando son naturales, arte sin hacer nada. Cuando son egregores naturales, Sí, sin poner arte sin hacer nada. bien. Es que también esos egregores los van creando también la propia humanidad y también los van creando los discípulos, los iniciados y también los maestros. Hay lugares que han sido preparados previamente hace siglos por los maestros para que allí puedan anclarse energías espirituales. Y esos lugares ya los han preparado los maestros hace ya cientos o miles de años. Pero cuando, digamos, van contigo, sin hacer nada. Claro. Es que por esa regla hay un egregor, porque si el tío hay ya una parte. Que pueden durar más o menos tiempo, depende de la intensidad del pensamiento y de la intensidad de nuestros deseos y aspiraciones. Todo depende de la intensidad, sino también como se forman, también se deshacen. No tienen duración. Pero cuando se va aplicando la ley del ritmo y periódicamente en ese lugar se repiten las mismas experiencias espirituales, entonces eso tiene, con el paso del tiempo, una gran fuerza, una tremenda fuerza. Por eso la ley del ritmo. ¿Por qué se aconseja meditar cada día? Por lo mismo. Por la ley del ritmo, el séptimo rayo de magia ceremonial. ¿Verdad que no se aconseja en ninguna tradición? Medita cuando te dé la gana. Ahora hay un día, ¿no? A las 7 de la mañana, luego mañana a las 9, luego no medites. No hay nadie que diga esto. ¿Por qué? Porque la ley del séptimo rayo, el séptimo rayo es una ley fundamental en la vida espiritual, que se aplica para lograr los niveles más elevados. ¿Cómo es posible que una simple gota de agua, que no pesa nada, perfore un mármol? Eso es milagroso. Es imposible que una simple de gota perfore un mármol. Pero lo perfora. ¿Por qué? Por la ley del ritmo. Por tanto, la ley del ritmo, el séptimo rayo, lo tenemos que aplicar siempre en la vida diaria, siempre. Porque con el séptimo rayo podemos alcanzar los niveles más elevados del camino espiritual. Sobre lo que acabas de decir, de la ahora, Es recomendable, muy recomendable. y otra, ¿qué hay A la hora que elijas tú. ¿Me explico? Pero esa hora la eliges y la cumples. Y luego decía de todo, de Lao, también que hay aquí de Córdoba, la Macarena de Sevilla. Egregores. Egregores que se han ido formando con el paso de los siglos por la devoción de la gente. ¿Egregores que le llaman también a seres de luz? No. Son seres que se forman gracias a los pensamientos humanos, a los deseos humanos, a la devoción humana. Son seres artificiales que creamos los egregores. No son seres de luz, no son devas, no son ángeles. Somos nosotros ¿Sí? nuestros deseos. Vamos, te estoy repitiendo Pero la eso palabra. finalmente adopta una forma, un color, un sonido y tiene cierta duración. Es un ser artificial que tiene poder e influencia también en los seres humanos, pero es un ser artificial, pero con vida propia finalmente, que influye en la vida humana. Influye en la vida humana. Por eso tú cuando vas a ciertos lugares sagrados o una iglesia, tú al momento tienes un estado de recogimiento interior y de elevación. Y no te ocurre lo mismo si vas a la cocina de tu amiga. ¿Verdad que no? Porque es sensible a un egregor no deseable. Porque el sufrimiento de los que van a rezar, ¿no? El sufrimiento de los que van a pedir también proyecta un deseo.
la capilla de un hospital, por ejemplo, van personas con mucho sufrimiento, un egregor, digamos, de energía de vibra baja y negativa, ¿no? Y la persona sensible puede notar eso, ¿no? Sí, los hospitales, muchos residencias o asilos, ¿no? Tienen muchos egregores ¿Negativos? no deseables, justamente por la cantidad de dolor y sufrimiento que ahí se está generando continuamente. No es casual que en los hospitales entre uno bien y coja siempre una infección. No es casual. Que te descargues de energía, porque yo me lo noto en mi trabajo. Que hay personas, por ejemplo, que se están muriendo, yo por mí se agarra... La protección, como tú dices, hombre, debidamente. Pido protección, te protege. Al que esté atendiendo con el protección a través de... Es una cosa... Los sistemas de protección, digamos, tienen armas de doble filo. Hay muchas... Cuando yo me protejo, me aíslo y me separo del otro. Pero en este caso sería correcto. ¿Lo veis? Cuando yo me protejo, hay una manera más sabia de obtener la protección. Pues simplemente, lo que luego lo haremos, haciendo el triángulo de radiación, en la que es nuestra propia alma la que inunda nuestra aura de su energía divina, sin que yo tenga que protegerme de los demás, porque al mismo tiempo que me protejo, yo me separo de los demás. Me considero separado y diferente del otro. Por tanto, hay que hacer las cosas cada vez con mayor sabiduría. Al principio está bien, pero llega un punto que eso no es recomendable, porque justamente los espejismos más sutiles del ser humano vienen porque se siente separado de los demás. Pero Valentín, bueno, luego lo explicaremos mejor. Yo os daré el triángulo de radiación. Igualmente también está recomendado para la gente baja personal, para que hacer una función total, pero que tú estés combinando de la clase de la igual no se toma cada 15 días y hay cosas que Nogal. Llamado para formar un grupo que haya unidad, meditación y servicio religioso. Eso no se está hablando de los hospitales. Bueno, pues cuentan que la persona se supone que es normal, porque la gente sufre constantemente. Y ahí ven cosas, es decir, que la gente está apropiado, por ejemplo, donde haya cualquier sufrimiento. Por ejemplo, el cura dice realmente él aún sigue su alma tendencia que esta persona sigue todavía anclado en el plano etérico. Sí. ¿No? No es su alma la que decide eso. Normalmente es el apego o cierta visión de la persona, no es su alma. Se le puede ayudar de muchas maneras, haciendo un trabajo de restitución, se les puede ayudar, sí. Sí. Un alma, cuando deja el cuerpo físico, tiene que proseguir su viaje post-mortem hasta el mundo del alma, el mundo de la luz. Y retrasar su viaje, eso no es bueno para la propia persona, ni para nadie. Hay algún inciso, sobre todo eso de la bibliografía de Alan-Kardec, sobre el espiritismo de la determinación científica, y hay libros sobre el Tejura y Topaz, no creo que solamente un ello. Por ejemplo, digo que todo eso te ayuda a comprender cómo él tiene que ser su alma, no los apegos. Yo, por ejemplo, da mucha claridad. En ocasiones, claro, por sobresalir con ese problema, ¿no? He estado trabajando y han venido otras almas, la he visto y me han pedido ayuda. Pero ya al hospital no suelo hacerlo. El hospital es un sitio muy complicado, hay muchos seres, entonces cuando realmente un alma que no quiere ayuda, ahí se gasta. En lugar de sagrado, al Dios ayuda. Entonces pues lo hace de una manera privada, porque claro, en un hospital tú no puedes atender todo lo que hay, pero los que vienen a pedirte ayuda, expresan, no sé, médico, no yo. Perdón, entonces todo lo que me pone que está lleno de maldición, es día a día. Últimamente la gente ya no quiere ni que sus familiares mueran, sus pobres no se quieren ir a su casa. Yo discuto muchas veces con las familias, con los criminales, y discutes con ellos porque los pobres quieren estar en su lugar, hombre, donde se sienten bien seguros. Y la gente no, porque si tú eres ya no le va a hacer nada. Si es que él está pidiendo que
que quiere su hogar, que quiere su familia, que quiere su entorno querido para encontrar la paz de su alma. Y despedirse adecuadamente. Sí, adecuadamente. Sí, cuando le explican al enfermo, mirarnos sobre la muerte. Yo a los avanzanos que voy a tratar, estamos creando sobre la muerte. Y ellos están deseando de escucharte, porque claro, nadie quiere hablar de ese tema y todos los que en el momento que tú le caes enfermo, que es la muerte, que es un paso y empieza a dar explicaciones, uno lo puede saber, el enfermo se tranquiliza y empieza a hablar. Sobre eso sí que yo perdón, Aquí lleva media hora con la mano levantada. A ver, Lo que yo quería decir, que todo eso que veis, que no es el alma, es la personalidad, la energía de la personalidad, la que está ahí y es la que viene a pedir ayuda, pero su alma no está perdida. no, el alma nunca está perdida, pero la personalidad, pero está sufriendo, La energía, pero está sufriendo. eso, pero hay que dejar claro que no es el alma la que sufre, sino la personalidad. La energía de nuestra personalidad, cuando nosotros morimos, queda ahí. Pero es que En el hospital cuando andando, y en la cuando que- servimos a los demás, cuando ayudamos a los demás, no ayudamos al alma, ayudamos a la personalidad que está sufriendo. ¿no? Entonces, el tema de la muerte o el servicio a los moribundos se dice que es de los mayores servicios que puede hacer un grupo de sanación, debido al tremendo espejismo que padece la humanidad y al horror que tiene la humanidad a la muerte. Por eso es un servicio extraordinario, de una necesidad tremenda. Pero si se puede hacer en grupo, eso ya es el no va más. Bueno, las cosas aparecen cuando llega el momento. Cuando llega el momento. Claro, la familia con sus apegos, con sus oraciones, con sus lamentos, la familia puede retener a un alma, porque esa alma se acongoja escuchando a la familia. Por eso es muy importante en los procesos post-mortem que la familia tenga una actitud serena, pacífica, amorosa, para que el que se está yendo se vaya, una vez que deja el cuerpo físico, de la mejor manera posible, hacia los mundos de la luz. Entonces la familia también tiene que entender que no es correcto lamentarse y pedir para que esa persona no se vaya. Lloran por sus apegos, porque el que se va te aseguro que está más feliz que los demás. ¿Y cómo se educa cuando esa persona vivía? Educación, sabiduría, hablar con ellos. Por eso los grupos de sanación pues tienen un gran trabajo que hacer, no solo con los moribundos, pero también con las familias. Entonces, por eso es un gran servicio trabajar en todo el tema de la muerte, porque es un espejismo que tiene atrapada a la humanidad completamente. Que yo sepa, en España el único grupo que hace eso, por lo visto, es el grupo de Maranú, que es un grupo que lleva el nombre de Elizabeth Kubler-Ross, que hablar con los médicos, que lo único que han conseguido a preparar a la familia, pero en la UCI de pediatría, en el corredor de Maranú, en la sala, donde hablan con los padres, Aquí lo tienes que hacer solo, lo tienes que hacer solo ocultando la escondida, porque yo tengo presentando docencia de la semana para que me vengan a enseñar Reiki gratuitamente a toda la gente del hospital y no te lo permite. Pero si no sale con los alumnos para ir a dar energía tanto a los enfermos que lo pidieran como a los enfermos que están continuos y eso. Entonces tienes que ir luchando contra corriente con ellos, bajo por y que la gente, las propias personas de allí lo pidan. A lo mejor entonces ya depende de me dice que sí, porque no me dice que sí. Y hay muchísimas ventajas a él. Somos a nivel personal en eso, pero en ayudar a la familia, en ayudar a la gente, en ayudar a la gente. ejemplo, que en Madrid se ha conseguido eso. Sí, pero aquí también es Que yo pensaba que está escrito y ya te está diciendo que a ti te lo has dicho cosas. Bueno, pero todo va cambiando. Todo va cambiando. Y en el tiempo que nosotros tenemos en tiempo real, y ahora si se puede decir, la semana pasada me viene una gente que trabaja en la salud, me vinieron a decirme que si quería hacer una entrevista de ya llegó. Y entonces me hicieron una entrevista la semana pasada que en este mes va a salir en el periódico, no hay de los 300 periódicos, la Reina Sofía, están haciendo a ellos los hilos para que eso se vaya abriendo y se pueda al final conseguir. De todas formas, ahora otra chica que estaba aquí, la causa, ¿de qué causa? Me hablaba de trabajar con los cuidadores de los enfermos graves.
que viene voy a empezar a dar también mi ayuda. Por supuesto, yo no digo, vamos, porque es un grupo sobre la muerte para dar reiki a los cuidadores de los enfermos, pero lo voy a educar también para que a su vez los eduquen a sus familiares para la hora de morir. Todo esto va a ser voluntario, pero ahí se abre un camino amplísimo. Bueno, ya escucháis a nuestra hermana, que seguramente van a necesitar ayuda. Porque creo que se avecina una buena movida en Córdoba. El tema va a ir cambiando paulatinamente. Y es muy importante que quien abre brecha, que a los pioneros y a las pioneras, pues se les ayude. A veces hay personas que no sirven para abrir una brecha, porque no son pioneros, pero hay personas que sí pueden apoyar y colaborar con esas personas. Yo creo que te va a tocar ser una pionera. Espera, el chico este. Cuando estabais hablando de la personalidad de las personas que fallecen, ¿se puede dar la posibilidad de que una persona cuando fallece haya una parte o de su energía que ascienda y otra parte que quede aquí en el plano, como decir, latente, dando por saco, y otra parte ascienda a la luz, por ejemplo? Bueno, de hecho sucede a menudo. Es lo que se llama los cascarones astrales. Cuando un ser humano asciende hacia una persona que ha tenido pues muchos apegos, que ha tenido conflictos, una persona conflictiva, ¿no? Pues esa persona, una vez que progresa hacia los mundos de la luz y muere no solo ya en el cuerpo emocional, en el campo astral, en el kama loka que hablamos, asciende. Hemos dicho ya que esa persona, igual que dejamos nosotros nuestro cadáver físico en el mundo físico, descomponiéndose, también dejamos el cuerpo astral descomponiéndose y desmoronándose. Y ese cuerpo astral dura cierto tiempo. Mientras dura ese tiempo es lo que se llama, o ese cadáver astral se llaman cascarones astrales. Y esos cascarones, aunque no tienen ya la vida del alma, pero sí que pueden dar por saco un tiempo, hasta que finalmente se disgregan. Eso sucede a veces, pero eso dura cierto tiempo y a través de un trabajo con la consciencia también eso se puede ayudar a disgregar y se puede acelerar ese proceso, porque ese cascarón astral es como un egregor de alguna manera, porque ya el alma ha salido de ese cascarón. Es un cadáver astral en descomposición. Pero sí que a veces, depende de la persona, ese cascarón puede dar algún problema. Eso tiene que ver también con las personas, y hasta que llega un momento en el que sienten que en ese sueño se despiden. Sí. El tema de post-mortem es un tema muy bonito y que también es un tema que conviene que lo vayáis estudiando. Hay libros también muy importantes y muy serios. Hay una recopilación sobre la muerte, que lo recomiendo. Se llama así, Recopilación sobre la muerte de Alice Bailey. De esos 26 libros de filosofía esotérica, además de lo que ha trabajado Kübler-Ross, pero este libro aporta una visión más elevada desde el punto de vista del alma. Alice Bailey. Se llama La muerte, una aventura. Se llama Alice Bailey. Y es una recopilación de lo que el maestro Balkul o el maestro tibetano ha explicado en sus libros, y ellos han recopilado haciendo un libro resumen sobre la muerte. Y se explica con profundidad todo el proceso. Se llama La muerte, una aventura. Es recopilación de Alice Bailey. No, eso no está editado por nuestra editorial. Por 26 libros y esto. El libro tibetano de los muertos, sí, hace años que lo leí. Sí, esos libros confirman, o el libro de la muerte de los egipcios, confirman lo que... Pero Alice Bailey, el maestro tibetano, digamos, da una visión más actual, más profunda, más desde el punto de vista del alma, más profunda, en definitiva. Una mujer, sí. Bueno, fue una mujer, ya está muerta.
¿Eh? A ver, vamos por partes. Yo quería comentar que esto ahora sobre la muerte, que esto ahora en el curso de arte. Entonces, los cementerios está dentro de la ciudad, es algo natural. Allí la gente se va al cementerio como un parque, con los niños que viven en el cementerio como una cosa natural. No como aquí, voy en el cementerio, aislarlo, aquí no hay vida, como la gente convive en el cementerio, pues se va un domingo allí a comer al cementerio, con los niños ya pasear como citar cosas. Y es el centro de la ciudad. Estuve en una ciudad, no me acuerdo de Paca, había un jardín muy bonito, impresionante. La primera me veo un camino así muy bonito, entro, era un cementerio precioso. Digamos que el símbolo de la ciudad son los cementerios. Y está integrado de una manera supernatural, bueno, hasta el extremo, que en algunos hay restaurantes, tienen estas pequeñas catedrales en lo que son la parte de las tumbas. Es allí que tú estás sentado debajo de las tumbas y detrás del respaldo tienes también la de esas. Porque yo ahí veo un poco que no tienen el respeto, ¿no? Ella lo que yo ya veo y no eso es un poco de respeto. Te vayas a pasear, que te sientes en un banco a comer, allí con los niños, a que te sientes ya en lo alto de las tumbas y ahí ha habido un poco que... Te pongas a comer, ¿no? No, yo alrededor, sobre los alrededores, alrededor de una vela que está... En meditación, Una vela, por ejemplo, que se llama sobre otra. Ahí puede haber un egregor negativo. no. Pues la meditación siempre es positiva. La meditación siempre es la invocación de la luz. Siempre. Y referente a lo que tenemos que ir por la integración porque estamos aquí en la tierra, por aquello de los planetarios. No es que nosotros que llevamos nuestras cargas. Sí. ¿Qué tiene que decir? Que eso es una realidad, que el planeta está contaminado por los millones y millones de cuerpos humanos enfermos, llenos de microbios, bacterias, virus, y que eso ha contaminado el planeta. Eso es una realidad. Por eso es recomendable 100% la incineración. Pero la Tierra no se está revelando. Vamos a ver. ¿Tú tienes hijos? Muchos menores. Bueno. Imagínate que tienes una hija y por ignorancia pues comete algún error. Por ignorancia. ¿Tú la castigarías a tu hija cuando ves que lo ha hecho por ignorancia? ¿No por mala intención? Pues la tierra es nuestra madre. Nos tiene un amor que no podemos ni imaginar. Tiene una paciencia ilimitada con sus hijos. Entonces la tierra no se puede revelar. Eso es la ley de causa y efecto. Simplemente es la ley de causa y efecto. Si se pone a granizar y yo salgo, pues me va a caer pedrisco en la cabeza. Yo sé que no tengo que salir mientras hay una pedregada que se llama. Pues lo mismo, es decir, el ser humano por ignorancia está construyendo en los cauces de los ríos, en las riadas, en sitios que no son convenientes. Bueno, eso forma parte del karma mundial. Igual que hay un karma individual, hay un karma también nacional, hay un karma asociado a cada raza y hay un karma mundial. Y ese karma lo ha creado toda la humanidad. Entonces, ese karma, tal como vimos, pues tiene, digamos, sus detalles de funcionamiento. Durante millones y millones de años, la humanidad entera y las razas hemos creado mucho karma. Solo tenéis que ver la historia del género humano. Una historia prácticamente de violencia, de guerras y de sangre. Esa es nuestra historia. Y de pillaje. Si es que hemos sido muy animales, muy violentos. Ese es nuestro pasado. Y nosotros mismos no pensemos que somos tan buenos. Muchos de esos que hacían pillaje éramos nosotros. Pero no todos, ¿no?
No, tú no. No. No ríais que tiene su origen. No. Porque yo, por ejemplo, he estado viendo lo que era la población terrestre durante cierto periodo de tiempo, son cosas que a mí me gustan ver, ¿no? Y éramos hasta 1800, pues unas hartas menos de gente. A lo mejor había una serie de millones de personas poblando la Tierra muy diferente a los que estamos hoy y a los que vamos a estar. Entonces, todos no podemos, habremos estado por otros lados. O averigua tú, pero no aquí, ¿no? No. Tranquila, que yo sé que tú no estabas ahí. Por favor, Valentín, yo pediría que a ver si podemos seguir exponiendo lo que tenemos que decir y que las preguntas las dejemos para el final. Sí, porque no vamos a las preguntas para todo eso. ¿Parece bien? Sí, que le dejemos hablar, que nos diga lo que nos tiene que decir, porque la aprobación ya lo pasamos y al final estamos fijando de una información importantísima. Pero bueno, también hay que comprender que todos tenéis, digamos, también dudas, y esas dudas también pues son naturales y normales y se van contestando, y están en relación con el tema, claro. Si alguien preguntara de algo que de fútbol, pues no. Pero todo esto está en relación con la sanación. Por eso, cuando surge, se tiene que contestar. Bueno, haremos una pausa a las 12:30, creo yo. ¿Aquí? Sí. ¿O no hacemos pausa? La pausa la pones. Hacemos pausa. Lo que he intentado coordinar un poquito porque veo que me van a estar las preguntas y... No. Yo quiero enterarme de lo de arriba. Yo también. Yo creo que la pregunta es cuestión de apuntarla y lo que hemos dicho a última hora, por contestarla. Vale. Vamos a seguir, a continuar con el tema de la conciencia. Bien, cuando en la conciencia también hay problemas, porque no sabemos manejarla adecuadamente, también se producen, por supuesto, pues desarmonías, bloqueos, eso afecta a la información, también que empieza también a funcionar de manera desordenada, las energías se alteran y finalmente la materia pues acaba sufriendo una enfermedad. En el tema de la consciencia hay una cosa previa que es importante tener en cuenta. Y eso hay que recordarlo continuamente. Yo puedo escribir en esta pizarra lo que he escrito, porque hay una pizarra detrás. Yo sin pizarra no puedo escribir nada. Esta es para aquí. Este es Arturo. Este, Fernando. Estos son los hijos de Fernando. Su hija. Y aquí aparece todo lo que vemos en el universo. Nosotros, los seres. Pero si no hubiera pizarra y no hubiera un trasfondo, no podrían aparecer ninguna cosa. Este trasfondo, esta pizarra del fondo, es lo que se llama la consciencia del fondo, la consciencia una. Por eso, una de las prácticas más importantes en la vida espiritual y especialmente en la sanación es acordarse de que detrás de todas las formas, detrás de todos los seres, solo existe la consciencia del fondo, la consciencia una. De manera que aquí y ahora solo hay una consciencia, lo que se llama la persona, con mayúsculas. Ella es la persona con esa apariencia. Ella también es la persona con esa apariencia y es la misma persona. Aquí solo hay una persona, con diferentes aspectos
y que estos aspectos diferentes es lo que le da la belleza a la creación, la maravillosa variedad a la creación. Si no, todo sería igual, ¿verdad? Que sería muy feo que solo hubieran rosas en todo el planeta y no hubieran margaritas, claveles, alelíes. Sería muy monótono. Tiene que haber variedad. Porque eso da la alegría de la vida. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos olvidamos de la consciencia una del fondo. Y entonces, en vez de ver la persona que hay detrás de cada personalidad, solo nos quedamos y vemos la personalidad. Y solo vemos las diferencias. De manera que aquí, si somos 40 personas, somos 40 personalidades, pero solo hay una persona. Solo somos y sois una persona. De manera que cada ser humano que se me acerca en la vida cotidiana es la única persona, la persona, pero con una personalidad diferente. De manera que ese acercamiento a la persona es algo que tenemos que practicar continuamente. Ver en cada situación, en todo momento de la vida cotidiana, a la persona, al uno, a la consciencia una. Otros dicen al Cristo, que se me acerca a través de cada personalidad. Él se me acerca en cada ser humano, vestido y disfrazado con un ropaje diferente, con una apariencia diferente. Por eso dijo Jesús, a cada persona que ayudes, a mí me estás ayudando. Si solo vemos las personalidades, tendremos muchos conflictos, porque solo veremos las diferencias. Tú eres de derechas, yo soy de izquierdas, tú eres blanco, yo soy negro. Solo veremos las diferencias. Por eso hay tanto conflicto en el mundo, porque solo vemos las personalidades, los detalles. Pero si el buscador espiritual hace el esfuerzo de ver a la persona en cada personalidad, deja de vivir en conflicto. Porque entiende que cada personalidad distinta y diferente encierra a la única persona que existe, que es la consciencia una. Esta es la práctica fundamental y el resumen de toda la vida espiritual y de la sanación. Y si esto se practica en la vida cotidiana, nuestra vida cambia por completo. Esto es la base para practicar. Y luego están los detalles relativos a el trabajo con la consciencia en las leyes de la sanación. El sanador tiene que intentar vivir siempre desde el centro del corazón. Ya hablamos el viernes por la tarde de la importancia de vivir en el centro cardíaco, que es el centro entre nuestro espíritu y la materia, entre los 3 centros superiores y los 3 centros inferiores. Por tanto, el corazón es la clave de todo sanador. Todo sanador tiene que acercarse a la vida y a los demás siempre desde el corazón. Todos los conflictos se solucionan en el corazón. Todo se armoniza y equilibra en el corazón. La cabeza no soluciona la mayoría de las cosas. Pero cuando la mente, a través del trabajo de meditación, se queda absorbida en el corazón, entonces el buscador, el sanador, piensa entonces con el corazón y ama con la cabeza. Se produce la síntesis. Ese es el objetivo. No pensar con la cabeza y amar con el corazón, no. Amar con la cabeza y pensar con el corazón. Por eso, el acercamiento de todo sanador siempre tiene que ser en la vida cotidiana, en todas sus relaciones, a través del corazón.
Y es lo que tiene que preguntarse en cada relación. Cuando un sanador se acerca a otro ser humano desde el centro cardíaco, desde el corazón, no hay conflicto, no hay problemas. ¿Por qué? Porque el corazón es el asiento del alma, la sede del alma. Y esto hay que recordarlo continuamente en la vida cotidiana, porque se nos olvida. El mundo material es tan fantásticamente atractivo que nuestros 5 sentidos se pierden. Y la mente va detrás de los sentidos y se pierde, se olvida. Por eso requiere un esfuerzo importante de acordarse de esto. Y esto exige intención, exige propósito, exige voluntad. Vivir en el corazón y visualizar y ver a la persona que se acerca a nosotros a través de la personalidad. Que solo hay una persona. No hay muchas personas, solo hay una persona que se acerca a través de 40 maneras diferentes. Y eso da alegría, porque es como un juego. La persona se acerca de 40 maneras diferentes y eso es divertido, muy divertido. Como personalidades somos diferentes y por tanto eso es la belleza de la creación. Pero tenemos que ir más allá de la superficie y ver a la persona. La persona en cada personalidad, en cada prójimo. Una vez que el buscador de la verdad comprende que su acercamiento a la vida tiene que ser a través del corazón, que su trabajo como alma y como servidor es siempre ayudar a través de transmitir la luz y la compasión en cada situación, en cada relación, puede dar un paso más y es empezar a trabajar con diferentes metodologías que tienen que ver con las herramientas de la consciencia, que son las herramientas terapéuticas de la consciencia. Y hemos visto la importancia de la mente y de los pensamientos simientes. Es importante aprender a trabajar con determinados pensamientos en nosotros y en los demás, que cuando esos pensamientos se siembran en la mente de una persona, y especialmente en el centro agna, y esa persona reflexiona o pronuncia ese pensamiento durante el día o antes de acostarse, esos pensamientos son como semillas que empiezan a crecer y a desenvolverse y con el paso del tiempo pueden transformar la vida entera de un ser humano. Entonces, tenéis que utilizar los pensamientos semilla, los pensamientos simientes, para que esa persona que necesita desarrollar ciertas cualidades, ciertas virtudes, superar ciertos miedos, hay que darle a esa persona esos pensamientos simientes para que pueda trascender sus problemas. Un pensamiento positivo, una sugerencia o una sugestión positiva, bien escogida, siempre en términos positivos, nunca en términos negativos, bien colocada esa simiente en una mente enferma, puede cambiar completamente su vida. Puede transformar sus creencias limitadoras o negativas y puede hacer que esa persona sea completamente diferente, que sane. Ese es el poder de la mente, el poder de la mente. Y tenéis que utilizarlo. Por tanto, ir aprendiendo, ir escogiendo sugestiones, pensamientos semillas, para que cualquier persona que se acerque a vosotros, que necesita vuestro amor, vuestra ayuda, vuestra protección, vuestra compasión, pues que esa persona también trabaje en sí misma. Y eso es muy importante. Cuando la persona misma trabaja en sí misma, eso es mucho más fantástico que ayudar a una persona simplemente desde fuera. Porque al final,
Cuando el paciente cambia su propia consciencia, eso es lo que permite que la energía del alma fluya a través de la personalidad. Los cambios en la consciencia son los más importantes y los que pueden producir cambios radicales y milagrosos en el ser humano. Está demostrado que en muchas enfermedades terminales existe un porcentaje muy pequeño, que no llega al 1%, de remisiones espontáneas. De repente la metástasis se para, empieza a ir hacia atrás y el cáncer desaparece. Y los médicos no se lo pueden explicar. Dicen, esto es imposible. Pero suceden las remisiones espontáneas. ¿Sabéis? Se han hecho estudios en los que se han investigado esas remisiones espontáneas de enfermedades terminales. Y siempre, en la vida de esas personas ha tenido lugar un cambio de consciencia, antes de la enfermedad y después de la enfermedad. Por tanto, un cambio de consciencia puede haber